Siempre desafiante pese a la edad y a 17 años de cárcel. Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, venezolano, 62 años, comparecía de nuevo ante la justicia francesa el pasado 7 de noviembre para responder de una serie de atentados terroristas cometidos a principios de los 80 en suelo francés. Es el 6, pero buscamos que está al frente. No es aquí. No, es impar. Ah, ok. El 9, este es. Ah, el 9, aquí es, ven acá. Pero dime una cosa, ¿qué pasó acá? Bueno, en esta dirección, vivía una venezolana, Nancy Sánchez. Ajá. Aquí fue donde Carlos hizo su primer atentado, que lo hizo conocer. Lo descubrieron en Francia como un terrorista. O sea que por este atentado es que él está preso. Este es el atentado, el primer crimen que él cometió, por la cual Francia lo persiguió siempre, porque mató 2 policías. Y aquí es muy importante. Mató 2 y el tercero no murió, quedó vivo y es uno de los testigos del juicio. ¿Y quién vivía aquí en este edificio? Aquí vivía una muchacha venezolana que supuestamente era novia de Carlos, pero ella en sus declaraciones, que no volvió nunca a Francia, declaró que ella, era la novia de él, pero con otra identidad, que ella no sabía que era Carlos. Pero una pregunta, Nelson. ¿Por qué la policía vino a este sitio? O sea, si él todavía no había matado a nadie. Porque detuvieron a un libanés que trabajaba en el grupo de Carlos, que lo había atrapado Francia, y él, para salvarse, denunció la relación y el contacto con este grupo que estaba trabajando en los atentados y que estaba ya comprometido con otros grupos internacionales, la banda de Badr, los japoneses, y vinieron a hacer simplemente un control de identidad. Llegaron aquí, Carlos estaba en medio de una fiesta donde había muchos venezolanos, algunos de ellos conocidos hoy en día en Venezuela, pero ya personas de una cierta edad. Se encontraba en una fiesta latina. Carlos, cuando lo ve entrar acompañado de 3 personas más, se da cuenta de que son policías, o sea, por el físico. Entró al baño, le dijo, ya vengo, voy a buscar mis papeles, y salió con un arma y disparó contra todos. Mató al libanés que había denunciado la situación, mató 2 policías y el tercero resultó herido. Y es por eso que hoy ese es el primer crimen por el cual Carlos es juzgado. Carlos tiene 3 cadenas perpetuas aquí en Francia. La primera cadena perpetua es por el crimen cometido aquí en esta dirección, en este apartamento. Detenido por policías franceses en Sudán en agosto del 94, 3 años después es condenado a cadena perpetua por el asesinato en París de 2 policías y su informador en 1975. Esto es parte de la historia, esta increíble contemporánea, porque esto fue hace poco. Lo que pasa es que la gente olvida. Por eso la importancia de esta entrevista que tú y yo estamos haciendo, para que los venezolanos recuerden este episodio de este personaje misterioso, raro, malo, que han hecho películas, novelas, el del Chacal. Bueno, vamos a seguir conversando, porque esto es increíble todo lo que me estás contando, ¿eh? En 1998, Carlos escenifica la que sería la primera de muchas huelgas de hambre en prisión. En protesta por el trato que recibía de los guardias de la prisión, se pasa 20 días sin alimentos. En cuanto los medios pierden interés, Carlos abandona su huelga de hambre. Yo me entrevisté con el director de la cárcel en mis funciones de cónsul, tratando de que se respetaran sus condiciones de derechos humanos. Y me dijo que a él tenía que cambiarlo de vez en cuando. Primero porque iban a hacer trabajos en la cárcel, pero también porque tenían miedo que su personalidad imponente creara un grupo que pusiera a todos esos presos a trabajar para él. Entonces, era una de las razones por las cuales había que cambiarlo de celda y había que cambiarlo de prisión en algunas ocasiones. A pesar de su confinamiento en la celda, Carlos, el que fuera tan encantador, un don Juan, un astuto seductor, no ha perdido su toque. En 1999 contrata a una nueva abogada, Isabelle Coutin-Bert, una abogada francesa. Poco después se enamoran y 2 años más tarde se comprometen. Yo quiero que tú terminemos este pedacito del cuento con tu segundo encuentro con Carlos Ilich Ramírez, ya preso en la cárcel. ¿Por qué tú tuviste que ir a verlo a la cárcel? ¿Por qué? ¿Tú no tenías miedo? ¿No te sentías un poco, no sé, raro visitando a tu secuestrador? ¿Cómo fue esto? Cuéntame. Bueno, en realidad fue probablemente una de las razones también de peso por las cuales yo fui designado cónsul, porque en ese momento se había producido un cambio de gobierno en Venezuela y el nuevo presidente, que sabía y conocía
de este primer encuentro con Carlos del secuestro, consideró prudente que viniera a las funciones de cónsul un venezolano que ya lo había encontrado, que no tuviera temor. Entonces decían a manera de chiste que era probablemente el único secuestrado de Carlos que había regresado vivo. Entonces era una manera de conversar. Sin embargo, uno está aquí en funciones diplomáticas. Uno tiene que pensar en que uno representa a un país y que el caso Carlos era un caso de política de Estado y que era un problema de Estado en Francia y que había que tener mucho cuidado con lo que Venezuela hacía. Sin embargo, por supuesto, sin dejar de lado de que se respete la Convención de Relaciones Consulares, que implica que hay que proteger los derechos humanos de los detenidos, de cualquier nacionalidad. En este caso a mí me tocaba defender los de él. Pero yo sí advertí a su abogado, cuando me reuní con él antes de ir a la cárcel, que el que iba a ir allí no era el encargado de negocios de Venezuela en el Líbano, que él había secuestrado, sino el cónsul de Venezuela en Francia, que era el mismo, aunque fuera la misma persona, estaba en otro rol. Por supuesto se lo advertí para que no pensara que yo era un amigo de él y que él no me había matado. Sin embargo, a pesar de mi seriedad y de toda mi distancia, él rompió todos los esquemas, porque es difícil cuando tú tú vas a ver a una persona que es una persona peligrosa, que te van a encerrar en un cubículo con él, que vas pasando pasillos, esos pasillos son cada vez más estrechos, más bajos, las rejas se cierran detrás de ti, hasta que te llevan a un sitio donde te encierran con él en un pequeño cuartito. Pues, ¿qué lo hizo al verme? Pues, hermanazo, y me vino a abrazar. Yo me quedé tieso como un palo, porque yo sabía que los cuerpos de seguridad franceses estaban filmando. Es lógico que los servicios secretos de cada país, los servicios de seguridad, tengan un recuento de todo. Pues yo me quedé callado y tieso y le dije, mira, el que está aquí es el cónsul de Venezuela en París, no el encargado de negocios de Venezuela en el Líbano, para marcar mi distancia. Sin embargo, bueno, después pasamos al sitio y empezó él simplemente con las peticiones normales de un reo. Por supuesto, él quería otros derechos, él quería ser visitado. Me llegó a decir, inclusive con una mala palabra que no sé si puedo decir, dile al Bolsa, no dijo Bolsa, dijo otro, de Burelli, que me nombre un funcionario que se encargue solamente de mí, porque ese es Carlos, un ego extraordinario, un ego sobredesarrollado, que cree que el mundo gira. Me afirmó un día, yo soy el venezolano más famoso del siglo XX, y entonces él pensaba que como tal había que rendirle honores. Carlos se dedica exclusivamente a autopromocionarse y hará lo que sea siempre que le convenga. Aunque prácticamente ha pasado al olvido, el impacto de Carlos en el mundo del terrorismo sigue vigente. Ahí empezó mi trabajo de llevarlo a su sitio para que él entendiera de que Venezuela no era parte del juicio. Venezuela era simplemente el país del cual es nacional y que velaba por el cumplimiento de sus derechos humanos. Pero nosotros no éramos parte del juicio de los delitos que él había cometido con terroristas, habiendo asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad francesas, sin contar los otros delitos que cometió en el mundo y sin contar los otros que cometió aquí, que lo llevaron a tener 2 cadenas perpetuas más. ¿Verdad, amigas y amigos que están viendo esto? Yo estoy anonadado con estos cuentos increíbles, parece una película. Pero Nelson, ¿qué relación tuvo Chávez con Carlos Ibí Ramírez? Porque él estaba como interesado en que Carlos Ibí Ramírez fuera repatriado a Venezuela. Carlos Ibí Ramírez, ¿ustedes saben quién es? Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. ¿Cómo fue eso? Mira, Claudio, en realidad yo fui el primer sorprendido, porque yo no me esperaba que el nuevo presidente, que acababa de ser electo, que era solamente presidente electo, decidiera como primera política de Estado la liberación de Ilich Ramírez Sánchez. O
que era una cosa que en la lógica de un diplomático o en un país democrático no se consigue. Pero en realidad fue la primera digamos, prioridad del gobierno de Chávez. Todavía presidente electo no estaba en funciones. Su ministro, el que iba a ser su futuro ministro de Relaciones Interiores, Luis Michelena, declaró a una revista que se llama Le Point, una revista francesa, que lo fue a entrevistar allá, que estaba para la toma de posesión. Entonces, declaró que él era un gran amigo y un gran admirador de Altagracia Ramírez, el padre de Carlos el Chacal, y que tenía una gran admiración y respeto por la trayectoria de su hijo. Te puedes imaginar ya. Entonces yo tengo, hay hipótesis, no solamente mías, sino de analistas. Pero dime la tuya, que es vivencial. Bueno, es que no se puede explicar que un presidente ponga como prioridad la liberación de un terrorista si no tiene o un compromiso o no tiene una intención. Compromiso podría haber, porque no te olvides que los primeros viajes de Chávez fueron al Medio Oriente y que Carlos trabajaba y su gente era de allí. Entonces fue a los mismos sitios donde el Chacal había tenido influencia. Segundo, la familia del Chacal podía haber sido un enlace que financió a través de esos países parte de la campaña. Pero tercero, yo he llegado a una conclusión. Con esto te quiero terminar. Cuando un presidente de la República trae médicos para el país, es porque hay un problema sanitario que resolver. Pero cuando un presidente de la República lo que quiere traerse es a un terrorista, es que necesita la experiencia de ese señor para su acción de gobierno. Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua.